¿Qué nos queda? Pues a mí me interesa ver un poquito de SAS. ¿Por qué? Pues porque CSS de alguna forma es un poquito complejo en el sentido de que se vuelve inmanejable con el tiempo. CSS para mí tiene un problema y es el tema de los atributos de la clase se pisan. Por tanto, el orden, hay que tenerlo, el orden en que vamos estableciendo los distintos selectores en nuestro CSS, ese orden importa y hay que tener cuidado. Y con los selectores hay que tener también mucho cuidado, porque al final vamos a definir unos selectores, el cual ataca a una serie de elementos, pero luego 1000 líneas más abajo vamos a tener otro selector que probablemente ataque, no tiene por qué ser el mismo conjunto, pero sí a un subconjunto o algún elemento suelto de ese primer grupo que ya de alguna forma 1000 líneas más arriba le habíamos atacado y le habíamos aplicado unos estilos y esas 1000 líneas más abajo, ¿vale? Le vamos a cambiar ese estilo. Por tanto, CSS importa mucho cómo se escribe y hay que tener mucho cuidado, tanto con los selectores como con el orden, ¿vale? En que vamos seleccionando los distintos elementos y aplicando un estilo. Se va a volver bastante tedioso. Sobre todo cuando las aplicaciones son muy grandes, van a darse ahí unos CSS mastodónticos, ¿vale? Unos CSS de varias miles de líneas y es complicado. Si el maquetador de turno maqueta de aquella forma también, pues ese CSS tiende a crecer mucho. Con lo cual, una de las cosas, una de las propuestas que hay es SAS. SAS lo que va a hacer es hacer un pelín más bonito, no mucho más, pero sí que va a hacer un pelín más bonito trabajar con CSS. La idea de SAS no es más que evitar esto, porque esto yo creo que nos ha pasado absolutamente a todo el mundo. Tienes tu CSS, algo se te descojona, vas a tocarlo, descojonas otra cosa, tocas esa otra cosa, descojonas 5 cosas más y así sucesivamente. Llega un momento en el que coges el CSS y lo mandas a la mierda y lo empiezas de cero. Esto es lo que suele pasar con los documentos CSS que son más grandes de la cuenta, que se vuelve todo un poquito inmanejable. Si el maquetador no sabe qué tocar, imaginad los desarrolladores. Yo soy experto en hacer lo que está haciendo aquí el amigo Peter Griffin. Por tanto, SAS viene a arreglar ese tipo de cosas o hacer un poquito más ameno y menos tedioso el trabajar con CSS. Realmente SAS lo único que hace es una especie de lenguaje en el cual vamos a hacer, ahora lo veréis, las mismas clases, los mismos selectores y vamos a trabajar de una manera muy parecida a como trabajamos en CSS. Lo que pasa es que hemos llevado ciertas funcionalidades de lenguajes potentes, de lenguaje orientado a objetos, la han llevado a SAS. Por ejemplo, tema de herencia o tema de trabajar con funciones, que en SAS se llaman mixins, ahora lo vamos a ver. Pero esa funcionalidad pues se ha llevado a SAS y realmente es mucho más cómodo que trabajar en plano, que es como trabajamos en CSS, que es complejo a veces saber qué selector ataca qué. Y entonces lo que va a hacer al final el SAS es compilar a CSS. Es decir, nuestro navegador no entiende de SAS. Nosotros vamos a desarrollar SAS, pero el navegador no sabe lo que es SAS. El navegador sabe lo que es CSS. Por tanto, SAS al final tiene que ser interpretado de alguna forma, ¿vale? Tiene que ser ese código que hemos lanzado en lenguaje SAS, tiene que ser llevado a CSS. Hay montones de compiladores, montones de herramientas para trabajar con SAS. Tiramos código SAS, le damos a un botón mágico y nos escupe todo ese SAS compilado a CSS. Y ese CSS es el que nosotros utilizaríamos en nuestra aplicación. Como nota importante, por si alguien lo pregunta, SAS está muy extendido. Mucha gente trabaja y mucha gente de empresa grande trabaja con SAS. Con lo cual, el hecho de trabajar con SAS no es un riesgo. O sea, quiero decir que no es una apuesta a lo loco. SAS es una cosa que funciona, lleva varios años en el mercado, tiene mucho apoyo, tanto de la comunidad como, decíamos, de empresas de nombre gordo. Mucha gente trabaja con SAS, con lo cual no hay problema en cuanto te quedes corto de ejemplos o te quedes corto de una comunidad que lo apoye. Hay bastante gente ahí metida, con lo cual yo creo que es una buena apuesta. Así que vamos a ver cuáles son las carencias, esas carencias que tiene CSS y que SAS nos va a dar. Como decimos, no hace una magia propiamente dicha, pero sí que nos va a ahorrar algún dolor de cabeza.